Bueno, como se ha informado esta semana, Estados Unidos realizó su retirada militar de Irak, nación que ocupó por casi 9 años. Someteremos a análisis el tema con Adrián Salvucci. Bienvenido. Gracias, un gusto. El secretario de Defensa estadounidense Leon Panetta expresó este jueves que el costo en sangre y dólares en Irak valió la pena porque se creó un camino hacia la democracia. Nos gustaría saber qué opina usted respecto a estas declaraciones del jefe del Pentágono. Bueno, claramente es un ejemplo más de la absoluta perversión con la cual Estados Unidos maneja su política exterior. Como todos sabemos, ya hace casi 9 años que se produjo una invasión que ha costado $1 trillón a los propios norteamericanos llevarla adelante y al resto del mundo, pero mucho más importante, ha costado aproximadamente 1 millón de vidas iraquíes. Inclusive The New York Times, en una estimación que hizo en el 2006, estimó en 600.000 los muertos iraquíes, por más que Estados Unidos solo pareciera interesarle sus 4.500 combatientes caídos. De manera que acá tenemos un claro ejemplo donde las mentiras flagrantes, burdas, obscenas y descaradas del gobierno norteamericano de George Bush, seguido hoy por Obama, mantienen y tratan de justificar lo injustificable que fue la destrucción injustificada de la República de Irak. Bueno, muy a propósito de lo que usted acaba de plantear, nosotros tenemos por acá información de que fuentes oficiales citan que Estados Unidos durante más de 8 años deja en el país árabe una estela de más de 100.000 iraquíes muertos, 4.487 soldados norteamericanos caídos y 32.226 heridos, aunque investigaciones independientes afirman de las víctimas de la ocupación norteamericana que estas ascienden a más de 1,2 millones. ¿Cómo han manejado estas cifras? ¿Se prevé la apertura de alguna investigación judicial por parte de organismos internacionales o quedarán en la impunidad los autores del genocidio? Mientras sigan las relaciones de poder que tenemos ahora, va a mantenerse con impunidad, porque debemos entenderlo de una vez por todas. El mundo no se maneja por el derecho internacional, el mundo no se maneja por los derechos humanos, el mundo no se maneja por la justicia, sino por el poder. Y el poder es una ley de hierro terrible. El que tiene poder lo utiliza para promover sus objetivos e intereses, y quienes tienen menos poder o no tienen poder en absoluto tienen que soportar las consecuencias de las acciones de los poderosos. Con lo cual, el Tribunal Internacional Penal, que podría llegar a juzgar a George W. Bush, a Dick Cheney, a Paul Wolfowitz, a Tony Blair, a Dick Cheney, a todos los que fueron los responsables directos de esto, no lo van a poder hacer, entre otras razones, porque sencillamente Estados Unidos y el Estado de Israel no son miembros de la Corte Penal Internacional. Inteligentemente se mantuvieron al margen de eso para poder tener las manos libres para destruir no solo Irak, que es el ejemplo que estamos hoy tratando de abordar, pero también Afganistán, también la injustificada destrucción de Palestina desde hace casi 70 años por su principal aliado en Medio Oriente, que es el Estado de Israel, que sí tiene armas de destrucción masiva nucleares, o como acabamos de ver hace apenas unos pocos meses en Libia, con el asesinato por cámara en televisión directa de su líder Muammar Gaddafi. Lo que pasa es que los poderosos mantienen un doble discurso, un doble estándar que les permite a ellos hacer lo que quieren y solamente juzgan a aquellos que ellos declaran previamente que no tienen el derecho a tener justicia. Por otra parte, y en lo adelante, ¿qué repercusión cree que pudiera tener la visible destrucción de numerosos componentes del patrimonio cultural iraquí durante estos años de ocupación militar extranjera? ¿Cómo influirá en la conciencia de las nuevas generaciones de iraquíes que se hayan borrado siglos de historia? Es muy importante lo que usted dice, porque debemos entender que no solo en Irak, sino que a nivel planetario, la principal arma de guerra que utiliza esta estructura de poder que está enquistada dentro de Estados Unidos, dentro de Gran Bretaña, dentro de la Unión Europea, pero no obedece a los intereses ni del pueblo norteamericano, ni del pueblo británico, ni de los pueblos europeos, la principal arma de guerra, es la guerra psicológica. A través de la guerra psicológica han logrado la pasividad de la gente, el desconocimiento de todo lo que es la perspectiva histórica, y muy importante, con la destrucción que perpetraron cultural en Irak y que les encantaría hacer lo mismo en Siria y en Irán, van logrando que la gente olvide cuáles son las auténticas raíces culturales, que es algo que justamente Estados Unidos no tiene. Un gran primer ministro, George Clemenceau, en la Primera Guerra Mundial definió a Estados Unidos a ese proceso que va de la barbarie a la civilización
sin pasar por la necesaria etapa de la cultura. De manera que creo que esto es un ejemplo más de la consistencia perversa de las estructuras de poder enquistadas dentro de Estados Unidos, que han logrado que ese país controle al mundo, pero que ellas a su vez controlan Estados Unidos. Con lo cual, ahí está planteado el gran dilema de la humanidad. Estados Unidos controla el mundo, pero las fuerzas estas mundialistas y sionistas son las que controlan Estados Unidos en detrimento de los intereses de toda la humanidad. Bueno, usted hace poco se refería a posiciones, a figuras, representantes, mandatarios de la administración estadounidense, pero ¿qué opinión le merece las recientes declaraciones de Barack Obama en torno al fin de las hostilidades en Irak? ¿Sabe lo que ocurre? Que por encima del Partido Republicano, por encima del Partido Demócrata, que son dos variantes para los norteamericanos como pueden ser Coca-Cola o Pepsi-Cola, hay una instancia de poder que está muy por encima de ellos, que tiene nombre y apellido, no es para nada conspiracional. Está el Council on Foreign Relations, con su sede en Nueva York, el CFR, está la Comisión Trilateral, está el Grupo Bilderberg, que es más ambicioso y mucho más amplio, está toda esta estructura de poder privado que planifica a través de sus bancos de cerebro, sus think tanks, que son los que en definitiva, en última instancia, deciden si el próximo presidente será un republicano un poquito a la derecha o un demócrata un poquito a la izquierda. Pero los límites de lo políticamente correcto son muy estrechos y más allá de quién ocupe circunstancialmente la Casa Rosada, la Casa Blanca, mejor dicho, siempre va a haber una consistencia en esta política terrible. En última instancia, si redefinimos la figura del presidente de Estados Unidos como la de un gerente general, un CEO, ahí empezamos a entender cómo funciona realmente Estados Unidos y la mayoría de los demás países. Si el presidente de la nación norteamericana es un gerente general, pues entonces, ¿quiénes son los directores que están por encima del gerente general? Y mucho más importante, ¿quiénes son los accionistas de Estados Unidos, que son los que en última instancia son dueños del país? Debemos entender que el gran proceso que estamos viviendo hoy es que el poder ha quedado privatizado, con lo cual busquemos a los decisores no en el ámbito de lo público, por más que tengan alto perfil en la Casa Blanca o en el número 10 de Downing Street, busquémoslos en las estructuras de poder privadas, porque ahí se toman las decisiones finales. Quisiéramos además saber qué opinión le merece la labor de asesoría que brindará Estados Unidos en la nación árabe, según ha anunciado el propio gobierno norteamericano. Bueno, innegablemente una nación invadida, una nación que ha sido ultrajada, como le ha pasado a Irak y como estamos viendo ahora que le está pasando a Libia, no tiene capacidad soberana alguna para tomar decisiones. Lo dijo hace pocos meses, en realidad, para ser exacto, el 22 de marzo pasado, Hillary Clinton, en ocasión de una visita que iba a hacer a Egipto, donde dijo: estoy yendo a Egipto, dijo Hillary Clinton, porque nos queremos asegurar que Egipto tenga el tipo de democracia que nosotros queremos ver. Y le puedo garantizar que el tipo de democracia que Hillary Clinton y Obama o Bush quieren ver en Egipto, en Libia, en Irak, quisieran ver en Venezuela, quisieran ver y han impuesto históricamente en todo nuestro continente y que tratan de imponer en todo el mundo, será el tipo de democracia, entre comillas, que a ellos les conviene, pero es el tipo de democracia que ha llevado a todos los países de nuestra región y de regiones lejanas, como el caso de Irak, a la destrucción, a la postración, a la incultura y al no entender dónde están sus verdaderos enemigos. Gracias a Dios que lentamente la conciencia de los pueblos, la hora de los pueblos va llegando, como decía el general Juan Domingo Perón, aquí de Argentina. Hablábamos de la situación social y cultural de Irak tras la guerra, pero ¿qué retos enfrentará este país desde el punto de vista económico y de infraestructura en lo adelante? Bueno, su infraestructura quedó destruida por los 9 años de ocupación, no solamente de Estados Unidos, sino también de Gran Bretaña. Esto fue tomado como un chiste, y no lo digo sarcásticamente, porque en marzo del 2004, en una cena de gala ante periodistas, George Bush hizo una serie de chistes respecto de las armas de destrucción masiva, que por supuesto nunca existieron porque fueron toda una mentira. Hizo chistes y fue festejado, con lo cual en alguna medida el gran desafío que tiene ahora Irak es cómo poder salir adelante, sabiendo que va a estar permanentemente controlado por este leviatán que es Estados Unidos. E incluso no olvidemos que ahora, con este retiro de Estados Unidos, Irak no tiene posibilidad alguna de cuidar sus cielos, con lo cual es una ventana de oportunidad que va a durar por lo menos 12 meses para que el Estado de Israel lleve adelante su largamente amenazada ataque unilateral militar contra Irán e inclusive contra Siria, con lo cual tengamos mucho cuidado que este supuesto retiro, que lo quieren hacer pasar como una generosidad norteamericana, puede tener encubierta
un ayudo geopolítico y geoestratégico al Estado de Israel para que lleve a cabo el ataque unilateral contra Irán, que es la próxima etapa en toda esta conquista de Medio Oriente y conquista del norte de África que estamos viendo en estos momentos y que va mucho más allá de los intereses petroleros, por más que sean parte del problema. Bueno, muchísimas gracias por su análisis, señor Salvucci. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto, muchas gracias. Era el señor Adrián Salvucci, analista político, quien nos ayudó a entender un poco sobre cómo va a quedar Irak después de la ocupación militar estadounidense.